Seguro que esta situación le suena a todo el mundo. Te encuentras frente a una montaña de información, un mar de números y piensas, ¿y ahora qué hago con todo esto? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo se traza el mapa para navegar ese mar, para pasar de la pura confusión de los datos en bruto a la claridad de una idea útil. El punto de partida casi siempre es este, un auténtico diluvio de datos. Es información en su estado más puro. Sí, pero también en su estado más caótico. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala real de la que hablamos. En una investigación no se manejan 10 o 20 datos, se maneja algo así, 612 estudiantes, y para cada uno de ellos se mide no una, sino 12 cosas distintas. El resultado es una tabla de datos que es, a simple vista, imposible de interpretar. Y aquí, claro, llega la gran pregunta, la que da origen a todo esto de la estadística descriptiva. Con miles de datos delante de nuestras narices, ¿cuál es el primerísimo paso para empezar a entender qué nos están diciendo? Pues la respuesta, aunque parezca mentira, es sorprendentemente sencilla, pero es que es fundamental. Organizar. Antes de analizar, antes de calcular nada, lo primero siempre es poner un poco de orden en el caos. Es que esta analogía del material original me parece buenísima. El trabajo inicial con los datos es literalmente como el de un detective en la escena de un crimen. No se pueden sacar conclusiones a lo loco, no. Primero se observa, se recogen pruebas, se clasifican y solo entonces se empieza a construir un informe. Vale, pues vamos a la práctica con un ejemplo muy concreto. Esto que estamos viendo son las edades de 30 niños de un colegio. Así, en crudo, es solo una lista de números que se repiten. Es muy difícil decir algo útil sobre el grupo, ¿verdad? Es el caos en estado puro del que hablábamos. Y aquí entra nuestra primera herramienta de detective, la frecuencia. Un concepto súper simple, pero muy potente. En lugar de mirar esa lista interminable, vamos a hacer algo mucho más lógico, contar cuántas veces aparece cada edad. A ver, ¿cuántos niños de 4 años tenemos? ¿Y de 5? ¿Y de 6? Y voilà, esto es lo que pasa cuando aplicamos ese concepto. Fíjate qué diferencia. La lista caótica de antes se convierte en esta tabla que es limpia y es ordenada. Ahora, de un solo vistazo, vemos que hay 8 niños de 4 años, 17 de 5 y 5 de 6. Ya hemos pasado de la confusión a la claridad. Muy bien, ya tenemos los datos organizados. Esto ya es un gran paso. Pero, ¿podríamos ir más allá? ¿Sería posible resumir toda esta tabla en un único número? ¿Un número que represente a todo el grupo? Pues aquí es donde entra el concepto más famoso de toda la estadística, la media aritmética, o como la conoce todo el mundo, el promedio. La idea es simple en teoría. Sumamos todos los valores y lo dividimos entre cuántos valores hay. Claro, podríamos hacerlo a la bestia. Coger la lista original y empezar a sumar con la calculadora 4 más 4 más 4, así 30 veces, y luego dividir el resultado entre 30. Funcionar funciona, pero es terriblemente lento e ineficiente. Y aquí es donde nuestro trabajo previo, el de organizar, de repente brilla. Esa tabla de frecuencias que hemos creado no solo sirve para ver los datos mejor, sino que nos da un atajo para calcular mucho más rápido. Y aquí se ve la elegancia del método. O sea, en lugar de sumar 4 8 veces, simplemente multiplicamos 4 por su frecuencia, que es 8, y nos da 32. Hacemos lo mismo con el 5 y con el 6. Sumamos esos tres resultados, 32, 85 y 30, y tenemos la suma total, 147. Muchísimo más rápido, ¿a que sí? Y ahora, el paso final. Dividimos esa suma total, el 147, entre el número total de niños, que son 30. El resultado, 4,9 años. Acabamos de conseguirlo. Hemos resumido la edad de 30 niños en un solo número representativo. Pero, ojo, mucho cuidado. La media es una herramienta increíblemente útil, pero tiene un punto débil, como un talón de Aquiles. Es muy, muy sensible a los valores extremos, a esos valores que se salen de la norma, los que en estadística se llaman outliers. Vamos a verlo con otro caso para que quede clarísimo. Imagina un grupo de 4 amigos que juegan al pádel. Todos rondan los 50. Sus edades son muy parecidas, es un grupo muy homogéneo. Si calculamos la media de edad, nos da 51,25 años. Y es un número perfecto, representa muy bien al grupo. Podemos decir que de media tienen 50 y pocos, y es totalmente cierto. Pero ahora introducimos un cambio en el sistema. 2 jugadores mucho más jóvenes, de 18 y 19 años, se unen al partido. De repente, la composición del grupo ya no es tan parecida, ¿verdad? Y ahora, atención a lo que pasa cuando volvemos a calcular la media. ¡Pum! Baja de golpe hasta los 40,33 años.
Y aquí está el problema. Este número, 40 años, ya no representa a nadie, ni a los veteranos de 50 y tantos, ni a los chavales que acaban de llegar. Es que aquí se ve de forma cristalina. Pasamos de una media que era súper representativa, 51,25, a una que es directamente engañosa, 40,33. La simple presencia de dos valores muy distintos ha arrastrado la media hacia abajo y nos ha dado una foto completamente distorsionada de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando la media nos falla de esta manera? ¿Hay que tirar la toalla? Pues no. Simplemente tenemos que usar otra herramienta de nuestro kit de detectives, una que sea más robusta, más resistente a estos valores extremos. Y esa herramienta se llama mediana. La clave de la mediana, y lo que la hace tan diferente, es que no le importa el valor de los números, sino su posición. Es simplemente el valor que se queda justo en el centro de todos los datos una vez que los hemos ordenado de menor a mayor. El cálculo es súper intuitivo. Primero, lo más importante, se ordenan todos los datos de pequeño a grande, y luego simplemente se busca el que ocupa la posición central. En esta serie que vemos, el 24 es la mediana. ¿Por qué? Porque deja 3 valores a su izquierda y 3 valores a su derecha. Y aquí está la magia. Le da igual si los extremos son muy altos o muy bajos, porque solo se fija en el orden. Si volvemos al grupo de pádel, con la mediana el resultado habría sido 50,5 años. Un número que sí nos da una imagen mucho más fiel de la edad del grupo, ignorando la distorsión de los dos jugadores jóvenes. Y esa, al final, es la gran lección. Un único número, como un promedio, puede ser muy potente, pero a veces oculta tanto como revela. La media nos decía que la edad del grupo de pádel era de 40 años, que era una verdad a medias. La mediana, sin embargo, nos contó una historia mucho más precisa. Y esto nos deja con la pregunta final. Si un solo número no es suficiente, ¿qué más necesitamos mirar para entender de verdad la historia completa que nos cuentan los datos?